Ya estamos con todo. 3-2. De Para, para, para. Culiacán a Buenos Aires hay 8.330 kilómetros de distancia. A México y Argentina nos separan al menos 6 países. Uruguay, tú no eres uno de ellos. Esta mexicana y ese argentino somos diferentes en un montón de cosas, alabado sea nuestro creador, pero hay algo que nos une durísimo. Las dos creemos que todo lo que decimos y que sale de nuestra boca merece ser escuchado y tenemos razón. Y por eso estamos aquí, para contarles de los héroes, las heroínas, los momentos históricos y los villanos populares a 8.000 kilómetros de distancia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carolina Hernández. Y yo soy vasco y hoy no nos separan 8.000 kilómetros, hoy nos separan apenas unos Sí. cientos de kilómetros. Supongo que a los 1.000 debemos llegar, ¿no? Entre Guadalajara y Monterrey. Sí, más o Por eso menos. sí, más o menos. El setting extraño, estoy en un hotel, estoy sin el micrófono Pero porque no iba a parece que viajar es de con paso, ¿no? micrófono. ¿Cómo? Se ve No, como está un hotel bastante de bien, ¿eh? paso. Está bastante Se bien, ve de está bajo bastante lindo. No, presupuesto. no, no, está. No, no, está muy bien, está muy bien. Tiene una lucecita ahí detrás, así, para iluminarme. Como hotel de paso, No, güey. no Tiene me... un espejo arriba. Ahí de donde tú estás tiene un No espejo. tiene... Ah, peor aún. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo les ha ido en su gira? La verdad que nos está yendo súper bien, estamos muy contentos. Ya hicimos shows en Ciudad de México, que vos fuiste, el Corsario y yo, y después hicimos shows en Chihuahua y Ciudad Juárez, los dos agotados. Aparte me invitaron a grabar Leyendas Legendarias, que es el podcast por el cual yo hago podcast. Vaya. Así que nos está yendo súper bien en los shows y la gente muy buena recepción. Ahora el día que se estrena esto tenemos 2 shows en Guadalajara que están completamente agotados, pero quedan Ciudad de México, Monterrey, así que si quieren ver a herejes no pierdan la oportunidad. Pero esto es 8MKM, tenemos Patreons, tenemos bastante Patreons, les agradezco mucho por estar acá escuchando esta grabación, la verdad que me pone muy contento ponerles un horario normal, no sé qué opinas de eso. A mí me complace de sobremanera. Y ahorita que decías que los shows estaban agotados, no me sorprende, porque cuando yo fui al show de Ciudad de México también terminé muy agotada de escuchar sus barbaridades. Es agotador su show, que lo sepan, pero bueno. Oye, pero sí, este horario me gusta, aunque sabes que está haciendo muchísimo calor, entonces si alguien quiere regalarme cosas, regálenme un abanico. O sea, ya quiero ser esta Ok. señora que está así y volteando de reojo a todos, pero sobre todo por el tema que tenemos hoy, que queda señorial, no lo Sí, sí. podemos negar. Hoy nos tocaban señoras de la alta sociedad, me parece, ¿no? Pero no por ¿Es eso menos correcto? profundas. Claro, muy de alcurnia. Las dos, la tuya también es de alcurnia. Sí, recontra. Sí. Sí, sí, Oh. sí. Bueno, pues si les parece, voy a empezar yo con mi señora que me toca. Y voy a Dale. empezar con una cita textual que me reencanta y dice, si es necesaria una definición para el papel de identidad, apunte que soy mujer de buenas intenciones y que he pavimentado un camino directo y fácil al infierno. La frase es de Rosario Castellanos y se me quedó tatuada desde la adolescencia cuando lo leí por primera vez en una antología que se llama Poesía no eres tú. No lo supe entonces, pero Rosario se convertiría en uno de mis más poderosos referentes a la hora de escribir, pero y sobre todo a la hora de pensar. Rosario Alicia Castellanos Figueroa nació en la Ciudad de México a las 11:30 de la mañana del 25 de mayo de 1925 y su vida estuvo marcada por la paradoja y la tragedia. Pasó su infancia en Comitán, Chiapas, tierra de haciendas, de indígenas sometidos, de cacicazgos y de belleza que es hasta dolorosa. El nombre prehispánico de ese asentamiento fue Balún Canán, que en maya quiere decir lugar de las 9 estrellas. En ese poblado al sur de México, Rosario se enfrentaría de golpe a una región empobrecida, desigual y con una profunda división de clases que aplastaba a los indígenas que ahí vivían. Éramos los amos, dijo, pero no lo sabíamos. Éramos los culpables, pero no lo sabíamos. Eso reconoció Rosario en su texto justamente llamado Balún Canán.
Desde pequeña vio a los indígenas trabajar en las tierras de su familia en condiciones de inequidad brutal. Esta infancia, rodeada de privilegios que no le pertenecían y de injusticias que sí la marcaron, se convirtió en semilla de su conciencia social y literaria. En Balún Canán, su novela más autobiográfica, la niña protagonista observa, calla y luego escribe. Rosario nunca dejó de observar, incluso cuando escribir dolía. Ella creció en el silencio de una casa grande, rodeada de cafetales y servidumbre, pero era una niña con los ojos demasiado grandes para no ver el dolor del mundo. Rosario no nació para ser adorada. Lo supo muy pronto, cuando nació su hermano Benjamín, un año menor que ella. Mario Benjamín Eugenio Castellanos, quien llegó al mundo el 12 de octubre de 1926 a las 3:35 de la tarde en San Cristóbal de las Casas. Él nació dueño de un privilegio que nadie le disputaría, ser varón, escribió Rosario. Con el fin de matizar las posibles rivalidades entre ellos dos, sus padres establecieron comparaciones y relaciones de su supuesta equivalencia. Decían, pues sí, Benjamín es simpático, es inteligente, es dócil, pero es moreno. Rosario, en cambio, tienes el color blanco y eres la primogénita, pero eres mujer. O sea, Dios da y Dios quita. Una visión que durante todo el tiempo los estuvo acompañando, aunque no fue mucho tiempo. Un día, durante un desayuno familiar, pasó un presagio de los hechos funestos que venían. Rosario tenía 8 años y Benjamín 7, cuando una amiga de su madre irrumpió en el comedor despavorida con una especie de medusa, el pelo blanco, todo así disparado sin peinar, y profirió su vaticinio. Uno de los hijos de Adriana Figueroa iba a morir. La respuesta de su madre fue inmediata. Pero no el varón, ¿verdad? Rosario contó que Benjamín y ella hablaban todo el tiempo de quién sería de los dos el que iba a morir. Jugaban entonces a contar sus sueños y en una ocasión Benjamín le dijo que había soñado con la Virgen y que la Virgen le había dicho que no, que él no iba a morir, que a él no le iba a pasar nada. Rosario le contestó que ella había soñado con Dios y que Dios le había dicho que sí, que él es el que se iba a morir. Una semana después, Benjamín despertó con un fuerte dolor de panza. Se puso muy grave y se murió, perro. En el acta de defunción constó que Benjamín Castellanos falleció por una obstrucción intestinal en su domicilio a las 6 de la tarde, el 7 de julio de 1933. Rosario presenció, como ante los pésames y las condolencias del velorio, las respuestas de sus padres eran: sí, que se haga la voluntad de Dios, pero ¿por qué en el varón? Sus padres, César Castellanos y Adriana Figueroa, se quedaron con Rosario como un consuelo torcido. Luego, ella sufrió una enfermedad que casi le cuesta la vida y su madre, según contaría más tarde, nunca la perdonó por sobrevivir. El desapego materno fue tan feroz que la acompañó hasta la edad adulta como una sombra larga. Ya entonces, Rosario escribiría: mi madre no me amó, esa es mi primera certeza. Fue entonces una niña solitaria, inteligente, que buscó refugio en los libros cuando el mundo real le era demasiado hostil. En una de sus cartas de 1950, escribió que adquirió la costumbre de sentirse inexistente en la infancia, que como era tan flaca que casi no tenía cuerpo, se sentía vagando por el aire como un puro fantasma, a punto de desvanecerse. En la biblioteca de su casa descubrió los clásicos poetas, a los filósofos y a un montón de escritores, pero también descubrió algo más: la inequidad brutal entre los suyos, la clase terrateniente, y los indígenas que trabajaban en las tierras familiares. De pequeña, Rosario recibió los cuidados de su nana Rufina, una tojolabal originaria de San Bartolo, un rancho cerca de Ojocingo, un municipio aledaño a Comitán. Mientras su nana le trenzaba los cabellos, le contaba cuentos, mitos y leyendas. Muchos años más tarde, la escritora chiapaneca convirtió estos relatos en literatura. Digo chiapaneca porque siempre se asumió como tal. Justo en Balún Canán hay una escena en la que una niña y toda su familia van a un llano a volar un papalote. La nana decide no ir al paseo porque le tiene miedo al automóvil, dice que es un invento del demonio. A su regreso, la niña le cuenta que conoció al viento. La nana, contenta, le hace saber que el viento es uno de los 9 guardianes del pueblo. Rosario, como todos los hijos de los patrones, recibió para su entretenimiento una criatura de su misma edad. ¿Sí? Le regalaron una amiga indígena, le llamaban Cargadora, pero su nombre de pila era María Escandón y ella la acompañó y la cuidó durante toda su infancia.
Su relación fue un tema que la escritora exploró en su obra literaria y que refleja las desigualdades sociales y culturales de su época. Como ella misma la describió, esa niña a veces se convertía en una compañera de juegos, pero otras en el descargo de todas sus emociones, lo mismo la energía inagotable de la infancia que el aburrimiento, la cólera, el celo amargo de la posesión. Cuando Rosario se dio cuenta de que su cargadora era en efecto una persona, decidió para el resto de su vida no volver a utilizar su posición de poder para humillar a otros. Conforme Rosario y María crecieron, su contacto fue el más limitado, y mientras que la primera se dedicó a instruirse en la escuela o con maestros particulares, la segunda fue reasignada a tareas de aseo y preparación de alimentos en la casa. Ninguna imaginaría entonces que María la acompañaría en sus viajes y que permanecería junto a ella casi por 2 décadas, hasta 1958, cuando tuvo que regresar a Comitán para cuidar a su propia madre enferma. Esa conciencia de clase y raza, despierta desde la infancia, fue una de las grandes pulsiones de su obra, porque Rosario no fue nunca indiferente, ni cuando callaba, ni cuando escribía. El eje de su obra abarca todos los géneros literarios y fue la defensa de los derechos de la mujer la que la convirtió en un símbolo de ese feminismo latinoamericano que apenas surgía. Rosario vivió hasta pasados sus 15 años en Comitán, lugar en el que ella misma se definió como completamente inverosímil, totalmente improbable, el fin del mundo. A los 16 años, tras la expropiación de tierras impulsada por Lázaro Cárdenas, la familia se muda a la Ciudad de México. Para Rosario, aquello fue una liberación. En la capital encontró espacio para estudiar, para pensar, para dejar de ser la señorita de la finca. Se inscribió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde conoció a otros jóvenes que, como ella, querían decir cosas urgentes. Fue contemporánea y amiga, sí, de Octavio Paz, de Carlos Fuentes, de Jaime Sabines, de José Emilio Pacheco, de Elena Garro, de Dolores Castro y de Elena Poniatowska, con quienes mantuvo Te das relaciones. cuenta que no hay episodio en el que no aparezca, te das cuenta, ¿no? En todos sale, ¿ves cómo es un hombre blanco queriendo aparecer en todos lados? No lo soporto. En todos, es En todos impresionante, en lados, todos. güey. Ese es todo, su talento era ese, estar ahí metido en todos lados. Pero bueno, siempre tuvieron una gran amistad y había una tensión, también admiración crítica, aunque no siempre fue tomada en serio por los hombres del medio literario, porque era mujer, porque era del sur, porque no era estridente. Rosario nunca se quedó al margen. Leía, escribía, hablaba con una voz pausada y firme. Si los otros gritaban, ella meditaba, y cuando hablaba, todos escuchaban. Carlos Fuentes, años después, diría que ella tenía el talento de ver lo que los demás no querían ver. Su tesis de licenciatura sobre cultura femenina fue un ensayo pionero sobre la situación de las mujeres en la cultura patriarcal. Allí ya anticipaba lo que después sería el eje central de su obra, el conflicto entre el ser femenino y la cultura que lo reprime, lo define y lo deforma. En 1962 publicó Oficio de Tinieblas, una novela desgarradora sobre la rebelión indígena en los Altos de Chiapas. Aquí, Rosario entrelaza el mito y la historia para mostrar que el dolor de los pueblos originarios es antiguo, pero sigue latiendo. A nivel personal, Rosario luchó contra las depresiones que le causaron varios abortos y las infidelidades de su marido, un profesor de filosofía con el que estuvo casada 13 años. Su vida amorosa fue tan intensa como triste. Se casó con este filósofo Ricardo Guerra, de quien se enamoró profundamente, aunque su matrimonio estuvo marcado, como decíamos, por las infidelidades, los celos y el desequilibrio emocional constante. Tuvieron un hijo, Gabriel, a quien Rosario amó con una ternura casi sagrada, pero incluso la maternidad le resultó paradójica. Amaba ser madre, pero también deseaba no ser consumida por ese rol. En una carta a su amiga Gabriela Mistral, confesó el vértigo de perderse en el cuidado de los otros. Yo soy la madre, sí, pero también soy la otra, la que escribe, la que se rompe. En su diario íntimo, Rosario escribió: hoy quise escribir, pero Gabriel lloró todo el día. Hoy quise dormir, pero tuve miedo. Hoy quise morir, pero escribí. Rosario se movía entre la mujer y la intelectual, entre lo indígena y lo mestizo, entre el centro y la periferia. Su poesía, como en Poesía no eres tú, es el diario de una mujer que ya no quiere definirse a través de los deseos de los otros, que busca, que exige. Poesía no eres tú, no es tu rostro, tu cuerpo, tus palabras, la poesía soy yo, y en este dolor es el que no se nombra. Hay un gesto de dignidad en su obra, pero también de ternura feroz.
Rosario entendía que ser mujer era estar en el filo, cuidar y ser descuidada, amar y ser negada. En 1971 fue nombrada embajadora de México en Israel, se instaló en Tel Aviv con su hijo, buscando distancia y paz y tal vez una tregua consigo misma, pero también fue allá donde se sumió en una profunda melancolía. En 1973 escribió Mujer que sabe latín, un conjunto de ensayos feministas donde cuestiona la relación entre las mujeres, el lenguaje, el poder y la educación. Es un libro pionero para el pensamiento feminista latinoamericano. Su muerte llegó como un golpe seco un 7 de agosto de 1974 allá en Tel Aviv. Electrocución accidental fue el diagnóstico. Wow. Otros susurraron que Rosario, harta del dolor y del exilio y de la distancia, se entregó al apagón. No hay certeza. Su muerte, como su vida, permanece ambigua entre el misterio y la verdad íntima. Hoy Rosario es una figura central del canon literario mexicano y latinoamericano, la mujer de mirada compasiva, la del pensamiento crítico, la de esa infinita capacidad para nombrar lo innombrable. Fue pionera del pensamiento feminista, de la literatura indígena vista desde adentro, de la crítica cultural desde una voz femenina y desgarrada. Rosario nos enseñó que el dolor no se niega, se transforma, que la soledad no se disfraza, se escribe, que ser mujer no es ser sombra, sino escritura encendida. Su legado vive en cada joven escritora que la descubre, en cada mujer que lee, mujer que sabe latín y se siente menos sola. Este año, por cierto, se cumplieron 100 años de Rosario, de su nacimiento, y se reescribieron muchos libros, se reeditaron varios libros y el gobierno hizo como todo un festejo alrededor del centenario de Rosario Castellanos. Y esa fue la primera en hacer del lenguaje un arma y un refugio, Rosario Castellanos del amor. Qué lindo, qué lindo relato. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿se lee hoy a Rosario Castellanos? ¿Es una autora que se Sí, lee, que es leída hoy? sí, yo creo que sí. Es que Rosario tiene este boom, digamos, de nuevo con todos estos rollos feministas. Era muy feminista Ok. creo que era la primera asumiéndose como tal en un rol feminista, pues autonombrándose feminista. Entonces, incluso hay como muchas frases que se usan de Rosario Castellanos para como parte de la lucha. Yo leí, el primero que leí de ella fue ese libro de Poesía no eres tú, y tiene es un específico texto en donde habla de diferentes mujeres en diferentes tiempos, y sigue tan vigente ese texto que parece que lo escribió, o sea, hace un año, pues en pandemia. Vas a ver muchas similitudes porque la maternidad como un padecimiento, en el caso mío aún más trágico, la infidelidad marcando el matrimonio, la alta alcurnia, pero que no es tomada para la vida banal, sino lo contrario. Y en el caso mío, de un personaje que te voy a contar que está teniendo, y por eso te preguntaba si Rosario Castellanos se leía hoy, porque yo creo que Silvina Ocampo se lee más hoy que nunca, que cuando ella publicó, porque, por ejemplo, gracias a personajes como la querida madrina de 8MKM, Mariana Enríquez, aunque no sepa que existimos, la ha reivindicado por la similitud de literatura, entre otras, le ha dado una nueva fuerza a esta enorme, enorme, enorme escritora argentina que fue Silvina Ocampo, a la sombra siempre, no solo de su marido, el nada menos que Adolfo Bioy Casares, sino de su hermana Victoria Ocampo, de quien también tendremos que hacer episodio alguna vez porque fue una figura central de la producción literaria y artística latinoamericana. Pero bueno, si soy ahora lo que fui, como la blanda y persistente arena donde se borra el paso que la ordena, no he sufrido bastante amor por ti. Ah, si me hubieras dado solo pena y no la infiel intrépida alegría, tu crueldad no me lastimaría, no podría apresarme tu cadena. Quiero amarte y no amarte como te amo, ser tan impersonal como las rosas, como el árbol las ramas luminosas. No exigir nunca dichas que hoy reclamo, alejarme, perderme, abandonarte y con mi infidelidad recuperarte. En un país donde las letras parecían patrimonio de varones y la sensibilidad femenina debía recitarse con recato, Silvina Ocampo nació para perturbar ese orden.
Escritora de cuentos crueles, de niños perversos y mujeres que desnudan el alma entre espejos rotos, como en este poema que leí sobre lo difícil que es dejar a quien te hace sufrir cuando también lo amás, ¿no? Fue siempre otra cosa, fue la menor de Lazo Campo, fue la esposa de Bioy, fue la amiga medio extraña de Jorge Luis Borges, pero también fue pintora, poetisa, viajera y narradora de una Argentina desquiciada bajo apariencias de porcelana. Nació en Buenos Aires el 28 de julio de 1903, en una familia de la alta sociedad porteña. Todavía se conservan las enormes mansiones de los Ocampo, tanto en Buenos Aires como en San Isidro, como en Mar del Plata. Era la menor de 6 hermanas mujeres, una dinastía de mujeres educadas, refinadas, que representaban el ideal de la feminidad de la oligarquía argentina del centenario. Su padre, Manuel Ocampo, era abogado y diplomático, y su madre, Ramona Aguirre, provenía de linajes patricios y muy antiguos en la Argentina. La más célebre de sus hermanas fue Victoria Ocampo, de quien, como te decía, alguna vez haremos un episodio, fundadora, entre otras cosas, de la revista Sur, mecena de intelectuales y figura clave del feminismo ilustrado argentino. Desde temprano, Silvina se mostró más introspectiva y silenciosa que sus hermanas. Leía en voz baja, observaba desde los márgenes. Fue educada por institutrices francesas y británicas, aprendió latín, griego, piano, dibujo. La escritura fue lo último que llegó. En su adolescencia viajó con su familia por Europa repetidamente y ya en su juventud, a los 26 años, se instaló en París, donde estudió pintura nada menos que con Giorgio de Chirico y Fernand Léger. Su primer amor fue entonces el arte visual. En sus cuadernos se mezclaban bocetos de paisajes urbanos con escenas oníricas de niños, animales y muchas máscaras. De Chirico, con su estilo metafísico y despersonalizado, le enseñó a usar el espacio como una amenaza. Estos elementos más tarde aparecerían en sus cuentos con una exactitud que parece no poder ser real. Vuelve a Buenos Aires, donde continúa con su actividad artística, participa en exposiciones colectivas como el Salón de Pintores Modernos, organizado por la Asociación Amigos del Arte, donde exhibe dibujos y acuarelas junto a artistas como mi favorito personal, Jules Solar, Horacio Butler y Nora Borges, la hermana de Jorge Luis. En la década de 1930, el pintor Emilio Petoruti le propone realizar una muestra de grandes óleos de desnudos femeninos en París, pero ella declina la invitación para no disgustar a su madre. Colabora con Nora Borges y María Rosa Oliver en proyectos artísticos y literarios. Eventualmente se vuelca a la escritura. No tenía formación artística, no tenía formación literaria, sino formación como pintora, pero esta influye notablemente en su literatura. Su prosa y su poesía están impregnadas de imágenes visuales precisas y evocadoras, reflejo de su sensibilidad pictórica. Jorge Luis Borges, muy amigo de ella, observa esta conexión señalando que como Rossetti y Blake antes, Silvina ha llegado a la poesía por los caminos luminosos del dibujo y la pintura, y la inmediatez y certeza de la imagen visual persisten en sus páginas escritas. Durante esos años mantuvo una distancia notable respecto al circuito intelectual de su hermana y a la revista Sur, esa revista que se había fundado como proyecto en 1931, financiado por la herencia familiar de los Ocampo y que también había tenido muchos aportes de la intelectualidad internacional. Su modelo eran las revistas culturales europeas como la Nouvelle Revue Française, y desde el inicio se planteó como un puente entre América Latina y Europa, una plataforma para difundir el pensamiento y la literatura modernos y una trinchera contra el autoritarismo, el populismo y el nacionalismo reaccionario. Revista que duró hasta la década del 70 y en la que se publicaron por primera vez en español a Virginia Woolf, T.S. Eliot, William Faulkner, Thomas Mann, Marcel Proust y Albert Camus, entre muchos otros. Sur, en el plano local, fue el hogar de Borges, Bioy Casares, Julio Cortázar, José Bianco, Eduardo Mallea, Nora Lange y la propia Silvina Ocampo, aunque ella participaba lo menos que podía. Victoria era una figura central, pero detrás de ella funcionaba una constelación de editores, correctores y colaboradores. Silvina, aunque los márgenes, aportaba cuentos y traducciones, y su voz, indirecta pero firme, ayudaba a construir esa atmósfera de sofisticación, riesgo y extrañeza. La extrañeza siempre, como Mariana Enríquez ahora, la aportaba Silvina Ocampo.
pero ella prefería la sombra, al salón, al dibujo, al debate. Aún así, empezó a conocer a la gente y así conoció a Borges, con quien se hizo muy amiga. Los dos eran muy tímidos, los dos estaban obsesionados con la metafísica y a ella le parecía increíble la obsesión de él por los laberintos. Y ahí conoció también a Adolfo Bioy Casares, 20 años menor que ella y futuro heredero de la tradición fantástica en lengua castellana. El encuentro con Bioy fue definitivo. A pesar de la oposición familiar, especialmente de Victoria, quien desaprobaba la relación de ella con su amigo joven, Silvina y Adolfo iniciaron un noviazgo discreto pero intenso, marcado por el intercambio literario y el gusto por lo insólito. Se casaron en 1940 y durante medio siglo compartieron casa, biblioteca, amistades, silencio y secretos. En 1937, cuando ya tenía 34 años, publicó su primer libro de cuentos, Viaje Olvidado, que es maravilloso. Fue un debut insólito para una dama de la sociedad. Los relatos narraban con crudeza y sutileza la mente infantil, el castigo, la duplicación de lo real, el castillo de la memoria, y los personajes, niños resentidos, mujeres abandonadas, hermanas en duelo, empleadas con pasado oscuro, eran figuras de lo reprimido. La crítica no sabía cómo recibirla. Borges, sin embargo, dijo: Silvina Ocampo ve el mundo con los ojos de una niña vengativa. Después de la publicación de Viaje Olvidado, Silvina Ocampo no intentó nunca congraciarse con la crítica ni con la prensa. Por el contrario, sus relatos se hicieron aún más oscuros y más inquietantes. Cualquiera diría que más crueles. Sus cuentos eran pequeños dispositivos de precisión, donde lo fantástico, al igual que en Borges, no estallaba sino que se filtraba como una humedad inevitable. Niños que envenenan gatos, hermanas que se observan en un espejo hasta dejar de reconocerse, criadas que toman venganza con modales impecables. En 1940, decíamos, se casa con Bioy y entra formalmente en el núcleo íntimo de la literatura argentina moderna. Viven en una sobria casa, pero muy rica, en una zona muy rica en Recoleta, sobre la calle Posadas, cerca de la Biblioteca Nacional, de la antigua Biblioteca Nacional, y pasan largas temporadas en una estancia en la provincia de Buenos Aires. Allí conviven en un triángulo singular. Están Bioy, está Silvina, pero también está siempre presente Borges. Comparten cenas, caminatas, bromas y lecturas, donde Borges y Bioy crean a H. Bustos Domecq, ese personaje que escribía como un seudónimo de los dos, sátira policial que por primera vez descompuso el lenguaje y las convenciones del género negro. Silvina participa activamente de este universo y es recibida por los dos. No interviene en las discusiones, pero sus observaciones son demoledoras. Borges la describió como la mujer más inteligente que he conocido y confesó que le temía. Sus ironías eran suaves y despiadadas. Bioy en sus memorias dijo: era la única persona que podía destruirme con una sola frase. En 1959 Silvina publica Las Invitadas y en el 61 Los Días de la Noche, dos de sus libros más logrados. Pero de nuevo, la crítica y los lectores la ignoran por completo. Su figura solo crece en los márgenes. El mundo de esos cuentos es percibido desde la distorsión, el encierro de lo femenino y el peso de la sociedad hipócrita. No hay moraleja, hay solo una mirada oscura sobre lo que ocurre desde un lugar distorsionado, pero a la vez sumamente real. Mientras tanto, su vida personal se vuelve cada vez más hermética. El matrimonio con Bioy siempre fue estable, pero marcado por la distancia emocional y la... Bioy tuvo múltiples relaciones fuera del matrimonio, incluso una hija reconocida por él, Marta, mientras Silvina canalizaba sus tormentas en la escritura. No tuvieron hijos, aunque adoptaron a una niña en el 66 llamada Marta, con un vínculo muy difícil que terminaron enviando a un internado, de lo cual ninguno de los dos habló nunca más. Bioy, como decía, tuvo múltiples amantes, algunas de ellas Elena Garro, escritora de quien ya hemos hablado y esposa de Octavio. Silvina, aparte era hermoso Bioy Casares. Buscaba una foto de Bioy joven, era alto, era divino Bioy. Sí, Borges era muy feo, pero Bioy era muy, muy lindo. Bueno, ella también tuvo sus parejas, aunque de manera mucho más discreta.
pero ambos compartían una profunda conexión intelectual y afectiva que los mantenía unidos. En el mundo literario su nombre seguía siendo una rareza. Mientras Bioy ganaba premios y Borges se volvió un fenómeno mundial, Silvina cultivaba una obra ajena al sistema editorial. Seguiría escribiendo cuentos, poesías y algunas piezas teatrales breves. También se dedicó a la literatura infantil, pero de una manera muy distinta a María Elena Walsh, aunque a la vez también similar. Escribió El pecado mortal, La naranja maravillosa y La sandía colorada. Sus historias, lejos de lo pedagógico, eran pesadillas disfrazadas de fábulas. Años más tarde, su literatura para niños fue reivindicada por su carácter profundamente subversivo. Quienes la trataban en esa época hablaban de una mujer elegante, de modales antiguos, con una ironía seca, con una voz apenas audible y una incandescente. Amiga de los gatos, de los silencios, de paseos por el Rosedal, Borges decía de ella: es como una esfinge de la que solo escuchamos las respuestas. Ella dijo: podría olvidar muchas experiencias de la vida, pero no las de la infancia. Siempre recuerdo aquel verso que dice: oh infancia, oh mi amiga. No tengo vida propia, tengo sentimientos. Mis experiencias no tuvieron importancia ni a lo largo de mi vida, ni aún al borde de la muerte. En cambio, la vida de los otros se vuelve mía. A medida que avanzaban las décadas, se fue replegando aún más del mundo público. No era una figura mediática, pero con el paso del tiempo volvió un espectro. Seguía viviendo en su casa de Posadas, donde casi no recibía visitas, escribía sin apuro y corregía obsesivamente sus cuentos, muchos de los cuales se publicaron después de su muerte. Bioy, que siempre se mantuvo activo, la cuidaba y la presentaba ante el mundo como una de las grandes escritoras de su tiempo, aunque él mismo no escapaba a sus silencios y omisiones. Recordemos que era 20 años más chico. En los 80 ella comienza a padecer síntomas de enfermedad degenerativa, lo que ahora se cree que habría sido Alzheimer. Su memoria se vuelve frágil, luego esquiva y finalmente inabarcable. Como había anticipado en sus cuentos, la identidad se le desdibuja como una tinta que sangra en el agua. Aún así, en medio de esos vacíos, conserva retrasos de lucidez, fragmentos de poemas, ironías espontáneas y gestos de una cortesía casi decimonónica. Bioy, de su manera, fiel, permaneció en su lado hasta el final. Falleció el 14 de diciembre de 1993 a los 90 años en Buenos Aires y su muerte pasó casi desapercibida en los medios. No hubo homenajes ni discursos oficiales. Solo los lectores más atentos, los discípulos de la literatura breve y quienes conocían el poder de su mundo secreto comprendieron que se iba una escritora única, ferozmente singular, que había cultivado el misterio hasta su despedida. Pero esto no fue eterno. En los años siguientes comenzó una relectura crítica de su obra. La reedición de sus cuentos por parte de Adriana Hidalgo, con el apoyo de Mariana Enríquez, y la aparición de inéditos como La promesa o Las repetidas la ubicaron en el centro de un canon que antes le había sido esquivo. Hoy se la lee como una precursora del gótico rioplatense, una narradora de lo femenino monstruoso, una heredera legítima de Edgar Allan Poe y una pariente muy inquietante de un Jorge Luis Borges encendido. Su prosa precisa y desestabilizadora escapa a las convenciones y deja una marca indeleble. Si Borges fue el arquitecto del infinito y Bioy el cronista de lo invisible, Silvina fue la que trajo lo sobrenatural al dormitorio, a la cocina, al patio trasero. Lo perturbador para ella no estaba en los laberintos teológicos, sino en las cartas escondidas, los cuchillos sin brillo, las sirvientas que espían desde las endijas. Allí donde otros buscaban épica, ella elegía la miniatura. Donde otros narraban lo heroico, ella contaba lo inconfesable. La posterioridad le hizo justicia con retraso. Hoy Silvina Ocampo es leída, estudiada, adaptada al cine y reivindicada como una voz ineludible de la literatura en lengua española. Pero su esencia sigue siendo la de siempre. Una escritora que desobedeció a los salones y vivió para la sombra, para los espejos rotos, para las niñas que ríen mientras cometen una crueldad. ¡Éale! Oye, no conocía a Silvina, pero creo que me va a caer muy bien. Sí, te va a encantar. Me gustó mucho. Se ve fascinante. Me gustó mucho. Y las similitudes dentro de los dos espectros, es decir, Rosario era mucho más trágica, sí, pero dramática, pero amorosa, pero en esta poesía que cuenta desigualdades, era muy social, era muy... y no manejaba tanto
creo, la ironía. Es decir, sí hay algunos textos que son muy irónicos pero más que irónicos son como retadores, ¿no? De las mujeres en este contexto. Digo, ese que ahorita no me acuerdo el nombre, la verdad, pero cuenta de que, no sé, yo soy señorita, sí, pero cuando lo voy a cambiar porque estoy enamorada y el amor lo cambia todo, ¿no? Y hace como esta ridiculización de ciertos prototipos femeninos y de cómo debían de ser, pero no desde un lugar así como imagino a Silvina, como más ácido, más duro. Rosario no era tan frontal en ese sentido. Para mí esa imagen de alguien de la que solo se recibían respuestas, ¿no? Me quiero imaginar a una persona que estaba ahí escuchando todo y quizás daba participación, te daba una conclusión absolutamente fuerte, ¿no? Y de la cual no se podía volver. Una persona que si ves las imágenes se ve una persona muy fuerte, muy potente, pero claro, estar al lado de Victoria Ocampo, que cuando te la cuente era una superheroína Victoria Ocampo, y ser la hermana debía ser difícil, pero si vos me decís a quién prefiero leer yo como lector del terror, como lector de lo fantástico, yo me quedo con Silvina toda la vida. O sea, creo que es lo más parecido que tenemos a Borges en la literatura femenina y una mente sin duda brillante para la escritura, que aparte hizo a su manera lo que quiso, ¿no? Se casó con un tipo 20 años más joven, si él le era infiel, ella le fue infiel también, o sea, una cosa muy, muy impresionante. La verdad que dos mujeres espectaculares. En el rancho se dice que hablaba poco, pero espeso. Y creo que en eso coinciden las dos. Rosario también era silenciosa, pero decía lo que tenía que decir. Grandes mujeres, me gusta mucho cuando nos ponemos cursis y mamadores hablando de literatura y de arte, me gusta un montón. No cuando nos ponemos arrabaleros a hablar de fútbol, que lo vieron 4 personas. No lo vio. Tuvo visión negativa. Es la primera vez que veo en YouTube que hay menos vistas menos de 0 tuvo el capítulo. O sea, una cosa es que nos digan, sí, fútbol, rajemos, pero dejen de ser así de crueles. Nos quedó bonito Hugo Sánchez y De Stéfano. Vayan a verlo, por favor. Es más, si ustedes llegaron hasta acá a este episodio, su siguiente misión es ir a ver el de Hugo y De Stéfano, porque se ve ahí muy solito, pero ciertamente nos quedan más que hermosos estos. Pero aparte te voy a decir una cosa. El siguiente que está planeado es Alfonsina Storni y Sor Juana Inés de la Cruz. Pero si ustedes no van a ver el de fútbol, nosotros no hacemos ese y hacemos otro de fútbol. O sea, queremos vistas en el de fútbol para que salga ese. Si no hacen ese, si no van a ver el de fútbol, propongo que el que sigue sea Manolo Negrete, así, de huevos, de nomás porque una sola cosa hizo en su vida y con esa le vamos a hacer un especial. Y voy a empezar a buscar así futbolistas, pero sí, vayan a verlo, la verdad nos quedó muy hermoso. Recuerden que es importante que se suscriban. Me da mucho gusto que sepan que vamos a ver los comentarios, o sea, siempre los veo, y me da mucho gusto que aunque no tiene sentido porque está en una subparte de herejes, hay un chingo de comentarios que dicen, vengo aquí por 8 MKM. Me gusta que sean disciplinadas. Totalmente. Sabes que estoy nombrando 8MKM en los shows y hay muchos aplausos, quiero que sepas, ¿eh? Ah, sí. Sí, señor claro presidente. Me encanta, muy bien. ¿Algo más? ¿Qué más para cerrarnos? Nada más, muchas gracias a los Patreons que nos acompañan. Recuerden que si se suscriben al Patreon de Herejes el Podcast, pueden participar en la grabación y ver el crudo acá sin edición. Y nada, muchísimas gracias a todos. Escúchenos en Spotify también, así crecemos en las listas. Y como ven, 8MKM no para ni cuando estamos de viaje, así que así seguirá siendo. De alguna forma la semana que viene vamos a grabar de vuelta y siempre vamos a estar acá. Así es, a pesar suyo y a pesar de todo y a pesar de nosotros, vamos a estar acá porque nos vamos a ver pronto cuando completemos de nuevo estos 8,000 kilómetros con nuevas historias que demuestran que en el fondo no somos tan distintos como pensamos. ¿Está escuchando un ladrido? No lo puedo callar. Soporten. ¡Vámonos! Adiós.